cubrir esta importante agenda de nuestra compañera Isabel Vargas en la provincia de Imbabura, que tiene principalmente tres objetivos. El principal, el unificar al magisterio en torno a los logros que tenemos con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y el otro que está muy relacionado con el incumplimiento del gobierno a las mencionadas reformas. Precisamente por eso, porque el gobierno prácticamente busca manipular el sentimiento de los ecuatorianos que están desesperados por esta realidad de corrupción, de desempleo y de delincuencia, y cuya consulta emanada desde el gobierno no resuelve los problemas. Precisamente está aquí nuestra dirigente nacional hablando de cómo la UNE se ha inscrito para impulsar la consulta, la tesis del no. Asimismo, estaremos socializando lo que son la lista que nosotros hemos logrado inscribir al fondo de cesantía, pero quisiéramos hoy en día dejarle a nuestra compañera Isabel Vargas. Un saludo a todos los medios de comunicación y también a los maestros, maestras, la comunidad educativa, quienes están tras de las pantallas de estos medios de comunicación. Decirles que los maestros agrupados en la Unión Nacional de Educadores estamos convencidos que invirtiendo en educación pública de calidad vamos a sacar al país, vamos a salir adelante y se va a combatir el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, que prácticamente son las consecuencias de no invertir en el sector social como es educación, salud, seguridad y generación de empleos. Y aquí hay una gran preocupación porque desde el Ministerio de Educación, desde este gobierno, se quiere pisotear todas las reformas que alcanzamos luego de 10 años de haber luchado, de haber exigido, de haber propuesto y de que nos ha tocado realizar medidas de hecho como movilizaciones y las 2 huelgas de hambre. Hay una gran preocupación porque no se ha cumplido con el plan de nivelación pedagógica. Al contrario, papitos, mamitas, yo les invito a revisar el horario de clases que ustedes tienen y comparar con el del año lectivo anterior. Se reducen las horas principales, por ejemplo, matemáticas de 5 horas pedagógicas se reduce a 3. El INEVAL ya presentó una evaluación en donde se da cuenta de la afectación que hay en estas áreas, principalmente matemáticas y lenguaje. El responsable es el gobierno, porque tras de esta reducción de horas pedagógicas lo que hay es que no quiere descongelar 20.000 partidas de maestros que se jubilaron, y lo más fácil para ellos reducirles las jornada pedagógica de sus hijos, de los estudiantes. Eso no es justo porque este dinero está yendo prácticamente a pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional o a las manos de los corruptos. ¿Y por qué le relacionamos esta falta de interés del gobierno con la consulta engañosa? Lamentablemente en nuestro país se está normalizando el tema de la corrupción y es por eso que vemos a candidatos inclusive con grillete. Por eso es que la Unión Nacional de Educadores en las reformas se establece que vuelva la materia de ética a los jóvenes ni estudian ni trabajan. ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos sin un cupo a la universidad, sin un empleo? Esto es alarmante. 5 millones para las mafias organizadas, para los carteles, para el narcotráfico, para el microtráfico al interior del país. Eso no lo resuelve la consulta popular y peor la pregunta 1. Es una publicidad engañosa que está haciendo el gobierno con los recursos de los ecuatorianos, con todo el aparataje del gobierno cuando dice que con esa pregunta se va a combatir la delincuencia. Es mentira y lo vamos a demostrar con cifras. La extradición es para los que cometen delitos en el exterior, no para los delincuentes que se van robando la plata nuestra. Ellos no van a ser extraditados. Eso no es la condición que está en los anexos. Es decir, van a robar aquí y se van a ir a otros países como están acostumbrados. Poli se dio el lujo de pagar 14 millones, la plata suya, la plata nuestra, la plata de nuestros hijos. Poli se gastó en Estados Unidos. Tenemos a un personaje que vive en Bélgica con todas las comodidades,
con el dinero de los ecuatorianos. Y una serie de personajes que han ido desfilando y que están fuera del país. Ellos no van a volver. Eso nos dice en la consulta popular. Los sicarios, los que nos asaltan todos los días, nos asaltan aquí en el país. Por lo tanto, ¿a dónde van a ser extraditados? Por otro lado, hay estudios en donde se demuestra Colombia y México tienen la extradición por más de 3 décadas. Y nosotros nos preguntamos, ¿se ha combatido la delincuencia en Colombia? ¿Se ha combatido la delincuencia en México? En los propios considerandos de los anexos dice claramente, Colombia ocupa el 2º puesto, México el 4º puesto en criminalidad. Por lo tanto, eso no es la panacea, sino es un enganche para que con esta consulta popular garantizar 2 cosas. El gobierno va a garantizar 2 cosas. Primero, garantizar la impunidad a todos los actos de corrupción y que ahora vemos que está liderada por el cuñado del presidente de la República. Y por otro lado es para garantizar seguir con las medidas neoliberales que en esta vez van a afectar los derechos de la naturaleza y por lo tanto los derechos de los ecuatorianos y del planeta. Entonces, señora presidenta de la UNE, no a la consulta. En cuanto al tema de las otras preguntas, por ejemplo, la número 3, que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sea nombrada, no nombren las autoridades de ellos, no más bien retorne a la Asamblea, y la reducción de asambleístas, por favor. En cuanto a la reducción de asambleístas, estas son preguntas populistas, porque ¿qué es lo que dice el presidente de la República? Que ahí se va a ahorrar. Nosotros le decimos que él pague y haga pagar a todos los que se van llevando a los paraísos fiscales. 3.400 millones de dólares los perjudican, los que sacan los dineros del Ecuador a invertir en otros países. Y ahí está el nombre del presidente de la República en los Pandora Papers. Aquí no se trata un tema de la reducción del número de asambleístas. Recordemos que la Cámara del Congreso Nacional con los diputados llegaron a tener 100 representantes de todo el país. Aquí lo que se pretende es que las grandes maquinarias electorales sean las que tengan el control de la Asamblea Nacional, dejando sin representación a las provincias con menos habitantes. En el caso de Imbabura, de 4 asambleístas le van a reducir a 2. Estamos de acuerdo, son nuestros asambleístas los que conocen nuestra realidad y llevan hacia la asamblea todas las propuestas del pueblo ecuatoriano, de su gente, de su alrededor, hacia la asamblea. Ese es el objetivo de esta pregunta, que las grandes maquinarias sean las que estén en la Asamblea Nacional. La pregunta número 5 respecto de las autoridades de control. Las autoridades de control ya lo elegía la Asamblea Nacional. Ahora, ¿dónde está la trampa? En la transitoria segunda. Ahí está la trampa. Porque hay más de 500 días, si nosotros hacemos cuenta, hay más de 500 días para que las autoridades que están al momento, que son aliadas del gobierno, no sean prorrogadas, es decir, manejar a sus anchas. Y con esto va a garantizar la impunidad de todos esos actos de corrupción, de los malos manejos de la cosa pública, de los dineros del sector público. Ahí está la trampa. Y por último, la asamblea no es la que les va a nombrar, esto también es una mentira. Aquí se ha conformado una comisión con un delegado de cada función del Estado. De cada función del Estado van a enviar un delegado. El otro delegado es de los mismos participantes, sortean para que salga un delegado. Y por último, de las universidades. ¿Quién nombra las universidades? ¿Qué universidades van a participar? Entonces, aquí la pregunta 5 tampoco es la solución, por eso le decimos no a las preguntas de Guillermo Lasso. En cuanto a la defensa de la naturaleza, el proyecto neoliberal, la pregunta 7 lo que pretende es crear subsistemas. Estas van a estar centralizadas en las manos del presidente de la República y con eso no nos garantiza que se preserven estas fuentes de agua donde nacen inclusive los páramos. Estos páramos serán entregados a las empresas extractivistas y prácticamente están atentando contra la vida de los seres humanos
de los seres vivos están atentando contra el planeta. Y dirán que es de interés nacional, como lo hicieron ya con el Yasuní. Por eso le decimos a este presidente en su consulta popular 8 veces no. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿no?